y estamos mirando hacia ese momento glorioso. Quiero invitarles esta noche a inclinar sus rostros, vamos a orar y vamos a pedir que Dios dirija el estudio y que toque corazones en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio una vez más de reunirnos en este lugar para estudiar tu santa palabra. Pedimos que el mismo Espíritu que inspiró esa palabra venga en este momento a explicárnosla. Y no solo a explicárnosla, sino que ese Espíritu Santo hable a nuestros corazones y a nuestras mentes. Te pido, Señor, que si hay alguien en el valle de la indecisión, que el Espíritu Santo los lleve a una decisión esta noche. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles para comenzar nuestro estudio en esta noche a buscar en sus Biblias conmigo el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Aquí encontramos el relato de la creación del hombre. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Dice allí: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. La facultad física del hombre está compuesta de polvo. Es decir, Dios hizo un muñeco perfecto, con toda su fisonomía, con toda su fisiología. Pero el problema es que el cuerpo estaba inerte, estaba sin vida. Por eso sigue diciendo el versículo: y alentó en su nariz soplo de vida. Es decir, Dios le dio a ese cuerpo la capacidad de respirar y de funcionar. Y luego dice: y fue el hombre un alma viviente. Ahora, para comenzar, quiero recalcar un punto crucial en nuestro estudio. Quiero preguntarles: ¿tiene el hombre un alma? Veo dos respuestas, oigo dos, sí y no. ¿Le dio Dios al hombre un alma? No. Y ustedes dicen, ¿cómo que no? El texto dice que Dios unió el aliento con el cuerpo de polvo y el resultado de la combinación de esas dos cosas fue el alma. Es decir, el hombre no tiene un alma. Dios no le dio al hombre un alma. El hombre es un alma en su totalidad. Es decir, el alma es la combinación del cuerpo físico con la capacidad de respirar. En la Biblia la palabra alma se traduce de diferentes maneras. Se traduce a veces vida, a veces se traduce persona, a veces se traduce con un pronombre personal. Vamos a ver un ejemplo en un momento. Es decir, que el alma es la persona en su totalidad, es el individuo en su totalidad. Un alma viviente es un individuo completo y total, cuerpo y respiración. Una persona viva. Ahora, yo quiero mostrarles esto comparando dos textos de la Biblia. El primero se encuentra en Mateo, el capítulo 16 y el versículo 26. San Mateo, el capítulo 16 y el versículo 26. Y quiero que guarden ese lugar con un dedo allí y vayan conmigo también a Lucas, el capítulo 9 y el versículo 25. Vamos a comparar Mateo 16, 26 con San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 25. Ahora, noten lo que dice primero Mateo 16, 26. Aquí está hablando Jesús. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare, es decir, si gana todo el mundo y perdiere su qué? Y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Note, ¿de qué vale al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Pero noten cómo lo dice San Lucas. Lucas 9 y el versículo 25. Es la misma enseñanza, pero con diferentes palabras. Dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué es perder el alma? Cuando comparamos los dos textos. Perder el alma significa perderse uno mismo. Es decir, el alma soy ¿qué? El alma soy yo mismo. Es la persona. Ahora, nosotros usamos la palabra alma en nuestros modismos hoy en día, de esa forma. Por ejemplo, si no hubiera venido nadie esta noche acá, yo diría, lástima que no vino ni un alma. ¿Han oído esa expresión? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no vino un fantasma? No, estoy diciendo que no vino ni una sola persona. O cuando un individuo tiene problemas, digo, pobre alma. Estoy diciendo pobre ¿qué? Pobre persona. Hablamos también de ganar almas. No estamos hablando de ganar fantasmas. Algo intangible, algo inmaterial. Estamos hablando de salvar ¿qué? De salvar personas. Es decir, cuando la Biblia habla antropológicamente de la composición del hombre, de lo que se compone el hombre, la palabra alma se refiere a la persona en su totalidad. El alma soy yo soy un alma, soy una persona. ¿Está claro? Muy importante para el tema que vamos a estudiar en esta noche. Ahora vayan conmigo a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 9. Espero que los que están viendo vía satélite también estén yendo a los textos. Génesis 2 y el versículo 9. Cuando Dios hizo a esta persona, cuando hizo a Adán y a Eva, ¿cómo podían ellos prolongar su vida? ¿Será que Dios les dio un alma inmortal que nunca iba a morir? ¿O será que ellos debían depender de una fuente de vida fuera de sí mismos para continuar viviendo? Noten lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 9. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, ¿qué cosa? El árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Noten que Dios colocó en el huerto el árbol de la ¿qué? El árbol de la vida. ¿Creen ustedes que Adán y Eva debían comer del árbol de la vida para continuar viviendo? Claro que sí. Lo vamos a ver en nuestro estudio esta noche. Es decir, ellos eran condicionalmente inmortales. Podían perpetuar y prolongar su vida participando regularmente del árbol de la vida. Es decir, ellos tenían, como mencioné en un tema anterior, una batería recargable. Y el cargador de la batería era el árbol de vida. Es decir, su fuente de vida no se encontraba adentro de ellos, su fuente de vida se encontraba fuera de ellos. Ahora, para que ellos pudieran continuar comiendo del árbol de la vida, era necesario que se abstuvieran de comer de otro árbol que se encontraba en el huerto. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Note lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ¿qué iba a pasar? El día que de él comieres, ¿qué cosa?
morirás. Tenía otro plan. Nota en Génesis el capítulo 3 y el versículo 4. Eva comienza una conversación con la serpiente. Y fíjense lo que le dice la serpiente. Dios acaba de decir que si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Es más, la Biblia dice, el día que de él comieres, morirás. Pero ahora Satanás quiere convencer a Eva de que no es así como Dios ha dicho. Dice en Génesis 3 y el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no, ¿qué? No moriréis. El primer sermón que se predicó en la historia de este mundo, diciendo que el hombre es por naturaleza inmortal, lo predicó Satanás. Porque Dios dijo que el hombre era mortal y para continuar viviendo tenía que comer del árbol de la vida. Satanás dice, tú tienes vida inmortal dentro de ti mismo, comas o no comas del árbol de la vida. Es decir, tu vida inmortal es propia, es innata. ¿Quién tenía la razón? Dios, de que la vida del hombre era tangible, es decir, era tangente, dependía de otro, del árbol de la vida, o tenía razón Satanás de que el hombre tenía inmortalidad dentro de sí mismo. Bueno, la Biblia deja muy en claro quién tenía razón. Nota en Génesis el capítulo 3 y el versículo 19. Génesis 3 y el versículo 19. Después que Adán y Eva pecaron, encontramos estas palabras de condenación por parte de Dios a nuestros primeros padres. Dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo serás ¿qué? Y al polvo serás tornado. Ahora Dios le dice a Adán entonces, como tú comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú ahora vas a volver ¿a dónde? Vas a volver al polvo. Es decir, te vas a morir. ¿Quién tenía razón? ¿Dios o Satanás? Dios. El hombre no tenía vida en sí mismo. La fuente de su vida se encontraba en un árbol fuera de él. Pero cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, la Biblia nos dice que el hombre ya no podía comer del árbol de la vida y por lo tanto se hizo mortal. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 22 al 24. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 22 hasta el 24. Fíjense por qué llegó el hombre a ser mortal. Fíjense que antes el hombre era inmortal siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando comiera del árbol de la vida. Pero si no podía comer del árbol de la vida, iba a llegar a ser ¿qué cosa? Mortal. Es decir, el hombre no es inmortal por naturaleza, el hombre es mortal y su inmortalidad depende del árbol de Dios. Ahora, noten lo que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva ¿qué? Para siempre. ¿Qué tenía que hacer el hombre para vivir para siempre? Según este texto, ¿qué tenía que hacer? ¿Tenía un alma inmortal por dentro que vivía sola para siempre? No, dice Dios, para que el hombre no alargue su mano y coma del árbol de la vida para siempre y viva para siempre, sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuántos seres humanos comieron del árbol de la vida después que nuestros primeros padres pecaron? Ninguno. Ahora les voy a hacer dos preguntas. Si el hombre era inmortal, ya en sí mismo, ¿de qué le valía a Dios que le prohibiera el árbol? ¿Me están entendiendo mi pregunta? Si el hombre ya tenía un alma inmortal en sí mismo, ¿de qué le hubiera valido a Dios prohibirle el árbol que perpetuaba la inmortalidad? El hombre igual iba a ser inmortal.
Además de eso, si el hombre era por naturaleza inmortal, ¿para qué hubiera sido necesario que Cristo viniera para darle inmortalidad? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si el hombre en sí mismo tenía un alma inmortal que no podía morir, entonces, ¿a qué vino Cristo a salvarlo? A salvarlo de la muerte. Si era inmortal, Cristo no hubiera necesitado salvarlo de la muerte. Porque la muerte y la inmortalidad son polos contrarios. Ahora, lo interesante, según estudiamos en un tema anterior, la gente antes del diluvio, muchos de ellos vivían hasta tener casi 1000 años. Les voy a mencionar las edades que encontramos en Génesis el capítulo 5. Estos son los héroes antediluvianos. Vivieron 930 años, 912 años, 905 años, 910 años, 895 años, 962 años. El mayor fue Matusalén, 969 años. 777 años, y Noé, el último en la lista, vivió 950 años. Ahora mi pregunta es, ¿por qué vivieron estos héroes antes del diluvio casi 1000 años y nosotros hoy no vivimos si acaso 80 o 90 años caminando con un bastón? Sencillamente porque la Biblia, vamos a ver, enseña de que ellos habían comido, ¿de qué cosa? Del árbol de la vida, y tenían su batería bien cargada. Pero mientras más tiempo pasa, ¿qué sucede con la batería? La batería se va descargando. Y como no es posible ir al árbol de la vida para cargar la energía constitucional o la fuerza vital, la vida va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo y no se puede reabastecer. Bueno, si piensan que antes del diluvio la gente vivía mucho tiempo, después del diluvio también vivían bastante, pero mucho menos. Permítame mencionarle las edades de los que vivieron después del diluvio, hasta el día de Abraham. Se hallan mencionados en Génesis el capítulo 11. Vivieron 600 años, 438 años, 433 años, 464, 239. Otro vivió también 239, 230, 148, 205. Y el último que está en la lista, según la Biblia, vivió solamente 175 años. Todavía es bastante tiempo, pero comparado con los héroes antes del diluvio, 175 años no era nada. Ahora, ¿por qué estos héroes postdiluvianos vivieron tanto menos tiempo que los héroes antediluvianos? Porque estaban más retirados ¿de qué cosa? Del cargador de su energía vital, de su energía constitucional. Ahora, ¿cuánto vivimos nosotros hoy? Ustedes recuerdan el texto del salmista, Salmo 90 y el versículo 10. Salmo 90 y el versículo 10. Aquí está hablando David y habla con mucha tristeza. Dice ahí en el Salmo 90 y el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si bien en los más robustos son 80 años. Pero ¿qué clase de vida es? Dice, con todo, su fortaleza es ¿qué cosa? Molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La vida hoy ha disminuido aún más, y déjenme decirles, si no hubiera sido por la ciencia moderna, que ha descubierto cómo emplear las leyes de la salud y ha establecido remedios para conservar la salud, posiblemente la raza humana ya se hubiera extinguido. Pero es porque han aprendido a preservar la energía vital, la energía constitucional por la cual continuamos viviendo. Pero saben que si Jesús no interviniera en este mundo, finalmente la raza humana terminaría por extinguirse. Y el último ser humano moriría porque no habría posibilidad de ir al árbol de la vida para recargar las baterías. Ahora, esto es una situación bien triste.
¿No es? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Será que hay esperanza? Imagínense ustedes. La raza humana va en plan de extinción. ¿Será que no va a haber una forma de reabastecer la vida de los seres humanos? Oh, aquí llegamos a la parte más hermosa. Primera de Corintios, el capítulo 15. Es un texto que no van a encontrar en pantalla, pero se lo voy a leer de todas maneras. Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 51. Y voy a leer hasta el versículo 54. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la resurrección. Y fíjense lo que declara. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. ¿Qué significa dormiremos? No moriremos, sí. Ciertamente no dormiremos, mas todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. ¿Cuándo es que vamos a ser transformados? Cuando se toque la trompeta. ¿Y qué evento histórico es ese? La segunda venida de Jesús. Ahora sigue diciendo, porque será tocada la trompeta y los muertos, ahora escuchen bien, los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Pregunta, ¿somos mortales o inmortales ahora? ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos inmortales o mortales? Tiene que ser mortales porque tenemos que vestirnos de inmortalidad a la final trompeta. Si tenemos que vestirnos con inmortalidad, no la tenemos ahora. Versículo 54. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Cuándo seremos vestidos con inmortalidad? A la final trompeta, cuando Cristo ¿qué? Cuando Cristo venga en poder y gloria. Pero ¿será que Cristo nos va a dar inmortalidad innata propia? ¿Será que en el cielo vamos a ser nosotros fuente de inmortalidad? ¿O será que aún en el cielo nuestra inmortalidad será contingente y dependiente de Dios? ¿Será que nuestra vida dependerá también de un árbol allá? Vayan conmigo a Apocalipsis 21 y el versículo 1 al 4. Apocalipsis el capítulo 21 y el versículo 1 al 4. Aquí está hablando Juan de la patria celestial que nosotros tendremos si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no es, o ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, dispuesta como una esposa ataviada o adornada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y ahora viene el versículo clave. Pueden imaginarse a Dios sacando el pañuelo. Porque aquí dice, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Anhelan ustedes ese día? Yo tengo familiares que han muerto, que yo espero ver en el reino. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué pasa? Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. No va a haber más muerte allá, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no va a haber muerte? ¿Porque nosotros mismos, en nosotros somos inmortales? Claro que no. Vayan conmigo a Isaías 66. Un texto que ya leímos esta semana, cuando hablamos en cuanto a la observancia del Santo Sábado. Pero ahora vamos a notar otro detalle interesante. Isaías 66, y quiero leer los versículos
22 y 23. Dice allí, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. ¿Está hablando aquí del mismo cielo nuevo y de la misma tierra nueva que Apocalipsis, donde leímos ahora? ¿Donde no habrá más muerte? Claro, ¿cuántos cielos nuevos y cuántas tierras nuevas puede haber? Es una cita textual en Apocalipsis que viene de Isaías. Ahora, noten el versículo 23. ¿Y será que ¿de qué? De mes en mes y de sábado en sábado? Ya hablamos del sábado. Vamos a guardar el sábado en conmemoración de la nueva creación en 6 días. Y vamos a reposar el 7º día conmemorando que Cristo nos creó, Cristo nos redimió y Cristo nos restaurará. Será un triple memorial el sábado. Pero esa no es la parte del versículo que quiero subrayar. Dice que no solamente vamos a ir de sábado en sábado, sino que dice que vamos a ir ¿de qué? Vamos a ir de mes en mes a la presencia de Dios. Inmediatamente nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer allá mensualmente? Vayan conmigo a Apocalipsis. La Biblia se explica sola. Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 1 y 2. Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 1 y 2. Hablando de la santa ciudad Nueva Jerusalén, a donde se encuentra el trono de Dios, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, es decir, hay un tronco en un lado del río y otro tronco en el otro lado del río, y los dos troncos se encuentran en un árbol encima del río, porque es árbol singular, pero tiene dos troncos, uno en cada lado. Sigue diciendo, versículo 2, en medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida que lleva, ¿el árbol de qué? ¿Será el mismo árbol que estaba en el Edén? ¿Cuántos árboles de vida hay? La Biblia dice que hay uno. Sigue diciendo, estaba el árbol de vida que lleva 24 frutos. Gracias. Que lleva 12 frutos, dando cada año su fruto. ¿Qué dice? Dando cada mes su fruto. ¿Por qué cada mes? Isaías lo dice. Porque vamos a ir a comer del árbol de la vida, ¿cuán a menudo? De mes en mes. Pero algunos dirán, pero Pastor Borg, si allá somos inmortales. Adán y Eva también eran inmortales en el Edén. Condicionalmente inmortales. Pero tenían que ir al árbol para perpetuar su vida, para cargar su batería. La Biblia nos dice que lo mismo sucederá en el reino. De esta manera Dios quiere enseñarnos a nosotros que nuestra fuente de vida no está en nosotros, sino que nuestra fuente de vida se encuentra fuera de nosotros, en el árbol de Dios. La honra y la gloria sea para Dios. Yo le pregunto a veces a los cristianos, le digo, ¿usted cree que un ser humano es omnipotente? No, solo Dios es omnipotente. Le digo, ¿usted cree que el hombre es omnipresente? No, solo Dios es omnipresente. ¿Cree usted que el hombre es omnisciente? No, solo Dios es omnisciente. Le digo, ¿cree usted que el hombre es inmortal? Sí. La inmortalidad, según la Biblia, es un atributo que le pertenece solo y exclusivamente a Dios, no al ser humano. La honra y la gloria tiene que pertenecerle a Dios. Si el hombre fuera inmortal en sí mismo, tendría que ser Dios. Y eso es lo que dijo Satanás. Dijo, no moriréis, mas seréis como ¿qué? Mas seréis como Dios. Sin embargo, esta doctrina se está enseñando, inclusive desde muchos púlpitos cristianos hoy en día, de que el hombre tiene dentro de sí un alma inmortal que ni siquiera Dios puede destruir en el infierno, porque se va a quemar por los siglos de los siglos sin fin.
La Sagrada Escritura no enseña eso. La Biblia, como vimos esta semana, enseña que Dios es un fuego consumidor. Consume a los impíos, pero los santos vivirán en medio de las llamas del fuego consumidor, porque tienen un carácter semejante al carácter de Dios. Ahora alguno dirá, sí, pastor, pero ahí no dice que vamos a comer del fruto, ahí sencillamente dice que el árbol tiene 12 frutos. Vayan conmigo a Apocalipsis 2 y el versículo 7. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo. Le daré ¿a qué? A comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde estaba el árbol de vida en el Edén? En medio del paraíso de Dios. ¿Dónde va a estar el árbol en la patria celestial? En medio del huerto de Dios. ¿Es el mismo árbol, sí o no? Es decir, mis queridos amigos y hermanos, nuestra única esperanza de vida se encuentra en Dios, en tener algún día acceso de nuevo a ese árbol maravilloso que perpetúa la vida por los siglos sin fin, donde podremos ir cada mes y comer del fruto y recargar mensualmente la batería. Y como ya no seremos echados de allí, sino que entraremos por las puertas de la ciudad, nuestra vida se perpetuará indefinidamente. La honra y la gloria sea para nuestro maravilloso Dios. ¿Quién podrá comer del árbol de la vida? ¿Cuántos aquí les gustaría algún día comer del árbol de la vida? Algunos no levantaron la mano. ¿Será flojera? Los que me están viendo vía satélite, espero que hayan levantado la mano, porque ¿quién no va a querer vivir para siempre? El apóstol Pablo dice que si nuestra esperanza solamente es en esta vida, somos los más miserables de todos. A nosotros nos espera un futuro glorioso. Pero ¿qué tenemos que hacer para tener garantizado ese futuro glorioso? De eso quiero hablar unos pocos instantes antes de terminar. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 17. Un punto supremamente importante. Dios le dice a Adán y Eva, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Cuándo iban a morir Adán y Eva? Dice, el día que de él comieres, morirás. Pregunta, ¿murieron ellos ese día? ¿Saben cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿Pero finalmente murió, sí o no? Claro que finalmente murió. ¿Qué quiso Dios decir cuando dijo, el día que de él comieres morirás? ¿Merecían Adán y Eva que se ejecutara la sentencia contra ellos ese mismo día, sí o no? ¿Merecían que Dios los extirpara de la existencia? Porque no está hablando aquí de la muerte física, está hablando de la muerte eterna. Separación eterna de Dios, destrucción eterna, es decir, donde nunca más la persona vuelve a vivir. Decirle adiós a la vida para siempre. Esa es la clase de muerte de la cual se habla aquí. Adán y Eva merecían esa muerte ese mismo día. Dios dijo, ustedes la van a sufrir este mismo día. Ahora la pregunta es, ¿por qué no sufrieron ellos la muerte ese día? Génesis 3:21 tiene la respuesta. ¿Recuerdan que Adán y Eva se cubrieron sus cuerpos con hojas de higuera para cubrir la vergüenza de su desnudez? La vergüenza de la desnudez representa el hecho de que en estado de pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos vestidos con los harapos de nuestra propia justicia. Y si no cambia nuestra vestimenta, nos vamos a perder. Génesis 3 y el versículo 21 dice que Dios, habiéndole quitado las hojas de higuera a Adán y Eva, hizo algo. Y dijo Jehová, y Jehová Dios hizo al hombre. ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién hizo? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y vistiólos. ¿Quién hizo las túnicas? Dios. ¿Quién los vistió? Dios.
¿De qué eran las túnicas? De pieles. ¿De dónde salieron esas pieles? ¿Qué necesita hacer usted para conseguir la piel de un animal? Y el animal tiene que morir. ¿Sabe lo que pasó ese día? Murieron 2 animales. Probablemente 2 corderos, porque en Génesis 4 dice que Abel cuidaba ovejas. Es decir, ese mismo día se sacrificaron 2 corderos. Ahora, ¿qué quería Dios enseñar a través de la muerte de esos 2 corderos? ¿Hubo una muerte ese mismo día, sí o no? ¿Hubo muerte ese mismo día? Claro, pero no fueron Adán y Eva, sino ¿qué cosa? Los 2 corderos que murieron. ¿Qué estaba tratando Dios de enseñarle a Adán y Eva a través de esto? Les estaba enseñando, ustedes merecen morir este mismo día, porque yo dije, el día que pequen van a morir. Pero yo quiero que ustedes sepan que en lugar de ustedes va a morir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note lo que dice en Primera de San Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 al 20. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 al 20. A veces pensamos nosotros que Jesús sencillamente murió cuando vino a este mundo y no pensamos del hecho de que el plan de que Cristo sufriese y muriese se había hecho aún antes de que el ser humano fuera creado. Es decir, cuando el hombre pecó, Dios no dijo, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Emergencia. Vamos a sentarnos y tener una junta para ver qué vamos a hacer. No, Dios ya tenía un plan por si acaso el hombre pecaba. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, no hemos sido redimidos con oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Como de un qué? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora escuchen versículo 20. Ya ordenado, es decir, fue ordenado como cordero, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero luego dice, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. El plan estaba hecho. Es decir, el mismo instante que Adán y Eva pecaron, cuando sacrificaron los animales, escuchen bien, Jesús se estaba presentando delante de su Padre y estaba diciendo, Padre, el hombre debe morir, pero yo me ofrezco para morir en su lugar. Y ese anuncio se demostró a través del sacrificio de esos 2 corderos. El Señor Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos comer nuevamente del árbol de la vida. Pero tenemos que recibirlo. Ese texto más famoso de la Biblia que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La Biblia dice que Dios dio a Jesús para todo el mundo, pero luego la segunda mitad del versículo dice, para que todo aquel que en él ¿qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Es decir, la Biblia nos enseña que Cristo cuando murió pagó un precio infinito para salvar a cada ser humano que jamás haya vivido sobre el planeta Tierra. Pero nosotros tenemos que venir a Él y tenemos que decirle, Señor Jesús, yo soy pecaminoso, yo quebranto tu ley cada día, Señor, ayúdame, estoy arrepentido por lo que he hecho, perdona mi pecado. Y cuando recibimos a Jesús, Jesús nos perdona y hace más. Llena nuestra vida con su Santo Espíritu para que podamos vivir en armonía con su voluntad. En 1 de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 11, el apóstol amado dice, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene ¿qué? No tiene la vida. Y cuán maravilloso será, mis apreciados hermanos, hermanas, visitas, los que están viendo vía satélite este programa, cuán lindo será cuando se abran las puertas de la ciudad, como dice Apocalipsis 22:14, aquellos que guardan los mandamientos de Dios.
por amor a Jesús. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando Jesús se pare en la puerta y abra las puertas de la ciudad y dice, vengan hijos míos, y nos lleve a comer del árbol de la vida. Y lo haremos mensualmente por los siglos de la eternidad. ¿Saben ustedes que la Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 4, que para una persona que muere en Cristo la muerte no significa nada? ¿Sabe que yo no tengo miedo de morir esta noche? Porque he recibido a Cristo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Si yo llegase a morir esta noche, yo sé que voy a pasar un periodo de silencio donde yo no voy a saber qué ha pasado en este mundo. Cuando me despierte y alguien me dice, oh, pasaron tantos meses o tantos años, digo, ¿cómo? Porque cuando me morí se suspendieron mis pensamientos y cuando resucité se reanudaron. Mientras tanto no pasó nada. Porque la Biblia dice que la muerte es un momento de inconsciencia, pero no tenemos que tenerle terror ni temor a la muerte si estamos en Jesús. Porque Jesús nos va a levantar. Cuando venga Jesús con voz de trompeta, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos en Cristo, les dije, resucitarán primero. Luego los que están vivos serán arrebatados juntos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué gloriosa promesa! Pero